Chicos, ¿se puede observar? Sí, se observa. Sí, listo. Listo, chicos, comienzo con la clase. El día de hoy vamos a enfocarnos en lo que son las mutaciones. En primera instancia, ¿qué son las mutaciones, chicos? Hablamos de mutaciones cuando se produce lo que son cambios en estructura o la composición química del ADN. Estas se van a producir de manera espontánea, ya en todo lo que son los genomas, es decir, en el ADN, y por la acción de diversas sustancias o fenómenos que interactúan con el ADN. También pueden producirse por errores durante los procesos de replicación. Como les dije, chicos, una causa fundamental es este proceso de replicación. Y una de las causas más comunes de mutaciones es debido a este proceso. También hay sustancias que hablamos que logran modificar la estructura del ADN ocasionando este tipo de mutaciones. Ya vamos a ver cuáles son y qué tipo de mutaciones tenemos. Quiero que me presten mucha, pero mucha atención. Hablamos de tres tipos de mutaciones. Hablamos de puntuales o génicas cuando van a afectar solamente un par de bases nitrogenadas. ¿Se acuerdan que cuando habíamos hablado de lo que era la replicación, decíamos que colocaba lo que son las bases nitrogenadas de acuerdo a una posición fija que determinaba, ¿ya? Cuando estas mutaciones se realizan en apenas en estas bases, lo llamamos puntuales. Las vamos a llamar cromosómicas cuando van a afectar un fragmento completo del cromosoma, ¿ya? No solamente afecta lo que es una pequeña parte del ADN, sino simplemente va a afectar a partes completas de un cromosoma. Y llamamos genómicas cuando afecta el número de cromosomas. Aquí vamos a hablar de lo que son las trisomías, ¿ya? En principal, chicos, comenzamos con los puntuales. Como les dije, chicos, pueden alterar la secuencia de aminoácidos de una proteína correspondiente y modificar el fenotipo del individuo. Recordemos que cuando hablábamos de genotipo, hablamos usualmente de lo que es el genoma, es decir, los genes en sí. Y cuando hablamos de fenotipo, hablamos de las características físicas, es decir, lo que yo puedo observar en un individuo. Por ejemplo, genotípicamente puede que yo tenga en mi ADN o en mi cromosoma un alelo que viene siendo el color rojos claros y un alelo del color rojo oscuro. Cuando estos dos alelos se encuentran, el color oscuro ejerce dominancia sobre el claro, ¿ya? Y genotípicamente, es decir, que voy a tener un alelo de ojos color claro y un alelo de ojos color oscuro. Pero fenotípicamente, es decir, como ustedes me van a observar, es que mis ojos van a ser de color oscuro, ¿ya? Aunque en mi genoma haya que tengo un alelo del color claro, en la parte fenotípica, ustedes van a observar lo que es el color oscuro. A eso me refiero con fenotipo, chicos, ¿ya? Entonces, estas mutaciones puntuales vamos a ver que hay de tres tipos. Vamos a ver que hay las delecciones y las inserciones. Las deleciones, chicos, es cuando se pierde lo que es una base nitrogenada, ¿ya? Es decir, que va a modificar la pauta de la lectura, provocando alteraciones de todos los tripletes que se van a formar en ese momento, ¿ya? Y suele tener consecuencias muy negativas para la actividad del organismo, porque recuerden, chicos, que los tripletes servían para formar aminoácidos, y si no hay la información correcta, van a producir un aminoácido que no corresponde al organismo. Mucho ojo con eso. Aquí vemos un ejemplo de delección, ¿ya? Por ejemplo, chicos, notan aquí qué pasó. Cuando hablábamos de elecciones, quiere decir que desaparece ese fragmento de la base nitrogenada. Miren, chicos, aquí tenemos guanina-citosina, aquí tenemos guanina-citosina. La parte que iría aquí sería citosina-guanina, pero aquí hay un cambio, hay una delección, y simplemente aquí ya no hay este aminoácido, se perdió. Y como se perdió, vendría este en la posición de acá. Es decir, cambiaría totalmente el triplete. Por ejemplo, aquí chicos, el triplete vendría siendo, en este caso, citosina, guanina, citosina. Y aquí el triplete ya cambió por la delección o por la
o por la eliminación de estas bases nitrogenadas. Cambió a citosina, citosina, adenina. A eso llamamos una delección, es decir, que se pierde esa base nitrogenada, por lo tanto cambia el triplete, cambia lo que es el sentido del aminoácido, ¿ya? Como les comentaba, chicos. Cuando hablamos por el caso contrario de una inserción, quiere decir, chicos, que usualmente cuando hay este tipo de inserciones van a localizarse lo que son nuevas bases nitrogenadas. Por ejemplo, aquí vemos lo que es la citosina guanina, hay una citosina guanina. Perfecto. Aquí tendría que ir otra guanina citosina, como lo ven, pero simplemente aquí ya se añadió lo que es una nueva base nitrogenada, lo que era la timina adenina. Y después iría lo que es la guanina citosina, ¿ya? Esto quiere decir que se va a introducir lo que son nuevas bases nitrogenadas, ocasionando que cambie el triplete. Por lo tanto, cambia de aminoácido y por lo tanto cambia de proteína. En este caso, el triplete original que tendría que ir era guanina, citosina, guanina, como lo observamos aquí. Pero, ¿cómo se manifestó? Es guanina, adenina, citosina. ¿Ya? Entonces, eso le llamamos inserción. Recuerden, de elección hablamos cuando se elimina bases nitrogenadas. Inserción hablamos que se incluyen bases nitrogenadas. Ojo con eso. Hablamos también de sustituciones, chicos. Cuando hablamos de sustituciones, es decir, que van a alterar solamente un único aminoácido. Esta alteración puede mejorar o también puede perjudicar la supervivencia, según la característica de la proteína que se obtenga cuando hay esta especie de sustitución. Algunos casos, chicos, cuando se producen estas pequeñas sustituciones, no hay ningún efecto, ¿ya? Simplemente a veces puede darse que el mismo triplete codifique el mismo aminoácido y por lo tanto codificará la misma proteína, ¿ya? En este caso, cuando hablamos de lo que era la sustitución, por ejemplo, chicos, aquí en este caso, vemos que venía guanina, citosina. Pero aquí el gen ha mutado y en vez de ver guanina citosina, hubo una guanina adenina. ¿Ya? A estos cambios lo llamamos como sustitución, porque solamente afecta una base nitrogenada, nada más. Esto lo llamamos sustitución. ¿Listo? En cuanto a lo que son los cromosomas, chicos, ya les contaba que había mutaciones puntuales, las que habíamos visto. Hay mutaciones también, cromosómicas, que hablamos de qué. Aquí en el cromosoma también va a haber lo que son delecciones, duplicaciones, translocaciones, ¿ya? Delecciones hablamos cuando se va a perder un trozo del cromosoma, ¿ya? Es decir, simplemente desaparece ese trozo del cromosoma. Hablamos de duplicaciones cuando se repite un fragmento del cromosoma. Y hablamos de translocaciones cuando un fragmento de un cromosoma se desprende y va a parar en otro cromosoma. ¿Ya? En estos casos, chicos, cuando hay lo que es esta fragmentación o estas delecciones o duplicaciones del cromosoma como tal, las mutaciones tienen consecuencias bastante negativas, ya que puede implicar la pérdida de genes imprescindibles para la actividad del organismo. Por ejemplo, chicos, vamos a ver. Estos son los que llamamos nuestros cromosomas. Miren, chicos. ¿Ya? Cuando hablamos de lo que son una delección, hablamos de esto. Un fragmento del cromosoma se pierde. Por lo tanto, el tamaño del cromosoma disminuye. ¿Ya? Usualmente estas son las más graves. Son las mutaciones más graves porque se puede perder información importante sobre funciones del organismo. ¿Ya? Hablamos también de que se puede duplicar, es decir, que este trocito del cromosoma se va a duplicar. Aquí tenemos el mismo trozo del cromosoma añadido a otra pieza más. ¿Ya? Eso hablamos de duplicación. Hay también lo que habíamos hablado, chicos, de lo que son las translocaciones, que habíamos dicho que un fragmento de un cromosoma se va a traspasar a otro cromosoma. Aquí, chicos, por ejemplo, está perfectamente enumerado. A esto hablamos de que es un cromosoma 4, este lo puso como cromosoma 20, 4 y 20. ¿Qué va a pasar?
Esta parte del cromosoma 4 se va a trasladar a la parte del cromosoma 20. ¿Ya? Se va a añadir. Él va a perder esta parte, simplemente se va a cortar y la parte que se acortó va a llegar al otro cromosoma. Eso hablamos de translocaciones, es decir, que una parte de un cromosoma va a parar a otro cromosoma completamente diferente. ¿Ya? Entonces, chicos, repito, cuando hay lo que son mutaciones cromosómicas, hablamos de que una parte del cromosoma se va a perder en el caso de las selecciones, como lo observamos aquí, ¿ya? O se puede duplicar, como lo observamos aquí, y también se puede traslocar, es decir, puede ir a otro lado, como la parte de aquí, de este cromosoma llamado 4, fue a parar en el cromosoma número 20, ¿ya? Ocasionando estas pequeñas mutaciones. Y finalmente, chicos, tenemos las genómicas, ¿ya? Estos van a afectar el número de cromosomas. Estas pueden ser también, pueden ser de dos tipos, chicos. La del primer tipo lo llamamos aneuploidías, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que las alteraciones en el número de cromosomas, va a haber una alteración en el número de cromosomas, ¿ya? Normalmente puede ser por el exceso o la ausencia de un cromosoma entero. Ojo con eso. Cuando hablamos de lo que son las genómicas, hablamos de alteraciones en el número de cromosomas, normalmente por exceso o por la ausencia de un cromosoma entero. ¿Ya? Vamos a ver cuáles son. Este tipo de mutaciones nos acostumbra a originar principalmente lo que son trisomías. Yo creo que sí hemos escuchado la principal, la trisomía en el cromosoma 21, lo que llamamos síndrome de Down, por ejemplo. Este es un ejemplo de una alteración cromosómica aneuploidía, ¿ya? Lo cual significa que hay un único cromosoma, por ejemplo, chicos, también hablamos de monosomía. Ay, perdón, chicos. Caso contrario al anterior, hablábamos de las trisomías diciendo que había 3 cromosomas. En este caso hablamos de monosomía cuando simplemente uno de los cromosomas va a desaparecer, ¿ya? Y puede producirse aneuploidías, pero con consecuencias tan graves en los individuos que a veces no pueden llegar a nacer por abortos espontáneos. Chicos, usualmente la madre naturaleza es tan sabia que cuando hay estos problemas, cuando el niño, el feto ya tiene estos problemas, hay abortos espontáneos, porque muchas de las veces estas mutaciones no son partícipes con la vida, es decir, que la persona no puede sobrevivir. En este caso, por ejemplo, puede ocurrir lo que es un aborto espontáneo. En la mayoría de los casos, los bebés sí llegan a nacer, pero pero van a llegar a morir en los primeros días de vida. Ya vamos a ver qué tipo de problemas traen esto. Cuando hablamos de lo que son trisomías, las más comunes llamamos a lo que son, por ejemplo, si hay trisomía en la pareja número 13 del cromosoma, hablamos de un síndrome de Patau. Si hablamos de lo que hay una trisomía en la pareja 18, hablamos de un síndrome de Edwards. Y de la pareja 21, lo que todos conocemos, chicos, lo que llamamos como síndrome de Down. Vamos a ver cada una de ellas, chicos. Quiero que noten. Vamos a ver, quiero que noten aquí, ¿ya? Cuando hablábamos del síndrome de Patau, le decía que había una trisomía, es decir, va a haber 3 cromosomas en el par 18. En el par 13, perdón. Esta trisomía, como pueden, chicos, lo que observan en imagen completa es un cariotipo. ¿Esto qué quiere decir? Que son las imágenes completas de sus cromosomas, ¿ya? Cuando vemos aquí esta trisomía, hablamos de un síndrome de Patau. ¿Cuál es, chicos, la característica de este síndrome? Vamos a observarlo. La primera vamos a ver que hay una polidactilia, es decir, que aumenta lo que son número de dedos. Hay lo que es el paladar hendido, labio leporino, ¿ya? También hay lo que es una colomboma, que simplemente es como el ojo se encuentra como que más pequeño, más distendido, y hay como que el párpado se vuelve mucho más, que la piel del párpado como que se empieza a caer, ¿ya? Microptalmia, anotalmia,
Y también vamos a ver lo que hay una deficiencia o simplemente lo que son los nervios olfatorio y óptico se encuentran con un desarrollo incompleto. Aparte, este tipo de personas tienen lo que es sordera. Cuando una persona nace con este síndrome, usualmente el periodo de vida es muy corto. Más o menos pueden llegar a vivir lo que son 7 días cuando estas características son bastante pronunciadas o son bastante fuertes. Hay personas que, según lo que había leído cuando investigaba de este síndrome, chicos, hay personas poquitas que han logrado sobrevivir hasta los 13, hasta los 10, 8 años, pero con una calidad de vida bastante deficiente, ¿ya? Porque estos problemas son bastante graves, ¿ya? Otro síndrome que vamos a ver es el síndrome de Edwards, ¿ya? Este síndrome de Edwards, hablamos que hay una trisomía en el cromosoma número 18, como pueden ver en este cariotipo. Ya hay una trisomía en lo que es en el par 18. Lo que ocasiona es que hay un cambio en la parte de su cabeza, de su cráneo, como una forma dólico-cefálica, como lo pueden observar aquí, como hay como una pequeña pronunciación en la parte del cráneo, que es muy común este tipo de problemas. Usualmente lo que es la piel se vuelve muy abundante, hay como esos pliegues como elefante en la parte del cuello. También, por ejemplo, los pabellones auriculares van a estar muy dismórficos, es decir, no tienen la forma correcta. El característico de estos chicos que tiene lo que es la pie de mecedora, ¿ya? El talón provimente, es decir, que tiene como que el talón hacia el lado interno del cuerpo, ya como que estuviera virado el pie. Ese es típico de este síndrome. ¿Ya? La supervivencia de las personas que nacen con este síndrome es más o menos de 3 a 14,5 días, ¿ya? Realmente son síntomas, el síndrome que posee son características bastante fuertes que no llegan a ser compatibles con la vida. Por eso es que las personas que llegan a tener o nacen los bebés con este tipo de síndrome tienen un periodo de vida demasiadamente corto. Aquí hablamos también, chicos, de lo que les dije comúnmente, lo que hablamos del síndrome de Down, que quiere decir que hay una trisomía en el par 21, es decir, hay 3 cromosomas en el par 21. Las características, chicos, hablamos más allá, son anormalidades gastrointestinales, hablamos de defectos cardíacos, hablamos de hipotiroidismo. Usualmente lo que son sus facciones son muy típicas, ¿ya? Son lo que son los ojos bastante, ¿cómo se llama esta man? Ay, Dios mío. Me olvido la forma en la que tienen sus ojitos. Tienen alopecia, tienen lo que son una corta estatura, lo que son, usualmente pueden tener lo que son enfermedades dentarias, puede haber lo que es un labio leporino, dependiendo cómo se manifieste. Ya, pero usualmente los problemas a nivel corporal hablamos de hipotiroidismo, de efectos cardíacos, hablamos de que hay zonas alopécicas en el cabello, hablamos que usualmente tienen lo que son dermatitis o afecciones en la piel, usualmente tienen lo que son bastante pliegues en su cuerpo, hablamos de resequedad de la piel, etcétera, chicos. Ya es una enfermedad compleja. Usualmente también las personas tienen lo que es un retraso mental. A veces no es muy acentuado y usualmente las personas con síndrome de Down que reciben terapia pueden llevar una vida, por llamarlo algo normal. Pueden llegar a tener un trabajo, pueden llegar a realizar actividades comunes, pueden llegar a vivir solos, dependiendo cómo fue su estilo de vida y también dependiendo cómo lo fueron manejando con terapias de estimulación, terapias fonoaudiológicas para poder entender mejor su lenguaje. ¿Ya? Esos chicos en cuanto a lo que son las trisomías. También vamos a ver lo que son las dotaciones cromosómicas sexuales cuando se encuentran alteradas. Vamos a ver algunas trisomías y algunas monosomías. Por ejemplo, vamos a hablar del síndrome de Turner, vamos a hablar de lo que es lo que llamamos super macho y también vamos a ver lo que es un síndrome llamado super hembra. ¿Y por qué lo llamamos así? Vamos a hablar primero del síndrome de Turner, ¿ya? Chicos, quiero que vean aquí.
¿Se acuerdan que les comenté que en lo que es en el PAS 23 es el que se encarga de la parte sexual, es decir, definir si es hombre o mujer? En este caso, el síndrome de Turner, chicos, vamos a ver que desaparece un cromosoma, el cromosoma X, en este caso. Desaparece y simplemente se queda lo que es un cromosoma. Esto lo llamamos síndrome de Turner, ¿ya? Características del síndrome de Turner. Ahí lo que es hipotiroidismo, el tórax es bastante ancho, ocasionando que esta falta de este cromosoma ocasione infertilidad. La persona a veces tiene lo que son abundantes lunares, problemas linfáticos, pies y manos hinchadas por esos problemas en el sistema linfático. Hablamos de problemas cardíacos, el cuello es mucho más corto, mandíbula pequeña, y esas son las características del síndrome de Turner. Las personas son infértiles, ¿ya? Usualmente no se ve como una diferencia muy clara con una persona normal, por llamarlo algo, pero sí son algunas pequeñas características, sobre todo en su interior, sobre todo en la parte de su organismo, ¿ya? Hablamos también de otro síndrome, ¿ya? Hablamos del síndrome de Klinefelter. Este síndrome, chicos, ocasiona que haya lo que son, igual, hay 3 cromosomas en el último par, ¿ya? Hablamos que va a haber 2 cromosomas X y un cromosoma Y, ¿ya? A esto lo llamamos este síndrome. Características. Usualmente la cara va a estar más redondeada, tiene escasa barba realmente. Hablamos de que tiene lo que son las glándulas mamarias bastante pronunciadas como si fuera una mujer. Hablamos lo que es vello lo que es el pubis femenino. Hablamos de una disminución del tamaño de los testículos, etcétera. Usualmente la persona llega a tener lo que es osteoporosis y cositas por el estilo, ¿ya? Y la persona es infértil. Ojo con eso, la mayoría de estos problemas las personas no pueden tener hijos. ¿Ya? Aquí vamos a hablar de otro síndrome. Este es del síndrome triple X, es decir, una super hembra. ¿Por qué, chicos? Porque tiene 3 cromosomas X, como lo pueden observar aquí. La persona aquí, chicos, es infértil. Es una persona completamente normal. Sí, con ustedes lo único que pueden observar que la persona es sumamente alta y nada más, chicos. La persona es infértil y solamente se logra detectar este tipo de síndrome realizando lo que es un cariotipo. Es decir, lo que observamos aquí. Con este cariotipo observamos si hay realmente este tipo de síndrome, ¿ya? Esto lo llamamos como superhembra y recuerden, estas personas no pueden tener hijos, son infértiles cuando hay este tipo de problemas, ¿ya? Y como característica básica, simplemente las personas van a ser mucho, pero mucho más altas en promedio a las mujeres normales y ellas no pueden tener hijos. Y aquí llamamos al último síndrome, lo que es el síndrome XYY, o también llamado lo que es un superhombre. Usualmente las personas con este síndrome, como pueden observar, chicos, aquí en la parte del último cromosoma tenemos lo que es un cromosoma X y 2 cromosomas Y, ¿ya? La estatura de la persona va a ser mucho más alta que las demás. La aparición de acné, también usualmente lo que es y se me fue el nombre, el, la parte del coeficiente intelectual está en el mismo rango de un hombre normal, debilidad muscular y falta de usualmente hay lo que es riquidia. Esto quiere decir, chicos, que usualmente un testículo se encuentra en la parte del abdomen o en la parte interna. Recuerden que los testículos siempre tienen que estar en lo que es en la parte exterior, ¿ya? Algunos presentan lo que son rasgos de conducta inapropiada, otros dificultad para aprender lo que es el lenguaje y la lectura. Pero recuerden que usualmente lo que es la parte intelectual está básicamente por el mismo nivel, aunque hay personas que realmente demuestran esta dificultad para poder aprender lo que es lenguaje y lo que es la lectura, ¿ya? Esto es lo que llamamos un superhombre.
Ahora sí, chicos, vamos a seguir viendo lo que son las poliploidías. Son alteraciones en las que se encuentran duplicada toda la dotación cromosómica en múltiplos de 3, 4, 5, dependiendo cómo haya, ¿ya? Usualmente, como ya hemos visto aquí, la dotación cromosómica se añadía a lo que es uno, es decir, si habían dos, usualmente hay dos alelos, se colocaba uno más. En este caso vamos a ver que pueden triplicarse, pueden cuadriplicarse, etcétera, ¿ya? A eso le llamamos poliploidías. Chicos, en este caso, lo que es la significación de las mutaciones, para que la mutación pueda producirse de forma espontánea o inducida en el caso de lo que es la especie humana, realmente no es frecuente, ocurre en 2 puntos, chicos, es como 1 en 1 millón prácticamente, ¿ya? Realmente no es común, sobre todo se producen más mutaciones en la parte de las bases nitrogenadas, que es más común, pero usualmente los que vimos estas pequeñas enfermedades no es común, ¿ya? Ocurren muy rara vez en cuanto a lo que son las mutaciones. Las mutaciones pueden ser perjudiciales, como ya los dijo, como vimos este tipo de enfermedades o este tipo de síndromes. Pueden ser neutras, es decir, que no afecten ni beneficien. O, por ejemplo, pueden ser beneficiosas, algunos tipos de mutaciones. La selección natural que ya habíamos visto sobre el tema, mecanismo básico de la evolución, actúa sobre la variabilidad de la población. Esto quiere decir, chicos, que las mutaciones que vienen siendo beneficiosas son las que permiten obtener esta selección natural, ¿ya? Y así aumentamos lo que es la variabilidad de una población. La mutación es el principal mecanismo responsable de la variabilidad al aumentar lo que es el número de alelos de cada gen y por lo tanto uno de los principales motores de la evolución en las especies. Hablando de lo que habíamos visto el señor Darwin, si se acuerdan. Chicos, las mutaciones, como lo hemos visto a lo largo de toda esta clase, no solamente van a producirse lo que son mutaciones a nivel de lo que son células sexuales, ¿ya? También van a haber mutaciones somáticas, es decir, mutaciones que se producen en células normales, por ejemplo, células musculares, células cardíacas, células del sistema nervioso, etcétera, ¿ya? Ojo con esto, lo que son las células, las mutaciones somáticas, no se transmiten a la descendencia. Es decir, que simplemente si se produce una mutación en las células somáticas, simplemente esas van a quedar en el individuo que las obtuvo, ¿ya? No se pueden transmitir. Por el contrario, chicos, cuando hay lo que son las mutaciones gaméticas, es decir, en el interior de un óvulo o en un espermatozoide, estas sí se pueden transmitir a la descendencia, ¿ya? Y la parte de la selección natural se verá encargada en caso de conservar o eliminar esta nueva característica. Como les comenté, chicos, la naturaleza es muy sabia que si ocasiona o hay una mutación bastante fuerte, lo que hace hay estos abortos espontáneos, ¿ya? Las mutaciones también pueden afectar las vías metabólicas, también lo que es el comportamiento o los caracteres morfológicos, es decir, la estructura como tal, ¿ya? Y usualmente cuando afecta los caracteres morfológicos son más evidentes, ¿ya? Eso, chicos, en cuanto a lo que son las mutaciones. Recuerden que tenemos mutaciones gaméticas y mutaciones somáticas, que cuando hablamos de las mutaciones somáticas, hablamos que se producen en diferente tipo de células, por ejemplo, células de piel, células de riñones, células del sistema nervioso, células gastrointestinales, etcétera, etcétera. ¿Ya? Este tipo de mutaciones solo va a afectar al individuo que tuvo estas mutaciones, ¿ya? No se va a transmitir a través de la herencia. Caso contrario, lo que sucede en las mutaciones génicas, aquí sí, si se produce un cambio o se produce una mutación en el ADN del ovocito o en el ADN del espermatozoide, estas sí se van a transmitir. Ojo con eso. Lo que les había dicho, ¿ya? Y lo que habíamos llegado, lo que son los agentes mutagénicos como tal. Los agentes, ay, perdón, chicos. Los agentes mutagénicos. Cuando hablamos de agentes mutagénicos, hablamos de sustancias que tienen el poder o tienen la capacidad para provocar lo que son mutaciones en el ADN.
Además, lo podemos agrupar en 3 tipos. Hablamos de mutaciones, lo que son de mutagénicos físicos, químicos y biológicos. Ojo con eso. Hablamos de mutagénicos físicos cuando son radiaciones de alta energía, como por ejemplo, radiaciones ultravioleta y los rayos X, ¿ya? Por ejemplo, chicos, si se van a hacer lo que es una radiografía, pues usualmente les colocan protección. Siempre el señor que les hace las radiografías tiene su colocación de plomo para evitar que las radiaciones que ingresan cause daño en su cuerpo, como tanto usted como paciente y el otro como doctor o como médico, ¿ya? Las radiaciones ultravioletas estamos, chicos, eso a la luz del día. Simplemente los rayos solares ingresan con esta luz ultravioleta y esto puede ocasionar lo que son daños en la piel, ¿ya? Ocasionando que hay estas pequeñas mutaciones en la piel, habiendo lo que son células cancerígenas, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la mejor manera de detener este tipo de sustancias es a través de protectores solares, por ejemplo. Los mutagénicos químicos. Hablamos que son una serie de sustancias más amplias que en el caso anterior, que incluye lo que son el ácido nitroso o colorantes, ¿ya? Estos químicos van a alterar lo que son los mutagénicos biológicos. Usualmente los conocemos ahorita como, tenemos 2 mutagénicos como tal. Hablamos de lo que es el virus del papiloma humano y hablamos de lo que es la hepatitis B. Estos virus, chicos, tienen la capacidad de realizar modificaciones en la estructura celular, ocasionando lo que son, por ejemplo, cáncer al útero, cáncer de ovario, etcétera, cáncer de vagina, y lo de la hepatitis B ocasionando lo que son daños irreparables, no solamente a nivel del hígado, sino también en lo que afecta lo que es sistema nervioso, afecta lo que es cerebro, entonces hay que tener bastante cuidado. Estos agentes mutagénicos que son capaces de realizar daños, recuerden, van a ser mutagénicos físicos, van a ser los rayos X, van a ser los rayos ultravioleta. En cuanto a lo que son mutagénicos químicos, hablamos del ácido nitroso, tipos de colorantes, etcétera. Y mutagénicos biológicos, hablamos de lo que es el virus del papiloma humano y hablamos lo que es el virus de la hepatitis B. ¿Ya? Ojo con eso, chicos, en lo que son los agentes mutagénicos. Terapia y diagnóstico, chicos. Actualmente sí es posible realizar un diagnóstico sobre lo que son estos problemas génicos. Por ejemplo, si en su familia tienen lo que es un tipo de herencia que se encuentra en la parte cromosómica, por ejemplo, se pueden realizar lo que es en el caso cuando la mujer está embarazada, se puede realizar lo que es la amniocentesis o también se puede extraer lo que son vellosidades coriónicas. Cuando hablamos de la amniocentesis es ingresar lo que es una pequeña aguja al interior del vientre materno para tomar un poco de líquido amniótico y eso nos dará, al hacer una evaluación, nos permitirá saber qué características posee el feto. También hablamos de lo que son las actuación de vellosidades coriónicas, es decir, usualmente lo que son, eh, se me fue el nombre, chicos. Estos van a permitir la obtención de muestras de material biológico del feto, ¿ya? A partir de ese material biológico, chicos, se va a extraer lo que es toda la estructura del ADN, vemos lo que son los cromosomas y vemos si hay la presencia o no de mutaciones, ¿ya? Entonces, chicos, los métodos eficaces para diagnóstico como tal, hablamos de qué? Hablamos de la amniocentesis, que no es más que tomar líquidos del amnios, es decir, el líquido de lo que está en la cavidad amniótica, y realizar lo que es extraer lo que es el ADN que se encuentra ahí y visualizar lo que es el cariotipo. Como lo dije, chicos, recuerden, cuando se hace la extracción del ADN y vemos lo que son los cariotipos, obtendremos una forma similar a esto, a lo que observamos aquí, ¿ya? Esto es la muestra. Esto nos permite detectar si hay alguna manifestación o hay alguna alteración como tal. ¿Listo? En cuanto a lo que es, chicos, son exámenes bastante útiles, son muy costosos y sobre todo es un poco peligroso para el bebé,
Recuerden que introducir una aguja hace que se pierda la barrera de protección del bebé, por lo tanto, está propenso a que ingresen bacterias, ingresen virus y ocasionen un daño permanente al feto. Por eso son exámenes bastante costosos, ¿ya? En cuanto a lo que es la terapia génica, la terapia génica como tal, vamos a ver que son una serie de técnicas que permiten realizar o que van a permitir sustituir a un alelo causante de una enfermedad. Es decir, chicos, se realiza lo que es este examen que les contaba, tenemos el cariotipo y se define que en tal gen se encuentra lo que es este problema o este alelo anormal, ¿ya? Lo que usualmente se hace es simplemente se le va a colocar un fragmento de ADN de ese alelo normal al interior del ADN que se encuentra dañado, de ese alelo dañado, ¿ya? Y más o menos este fragmento de ADN se va a introducir en una célula mediante lo que es un virus alterado. Este virus no va a ocasionar ninguna enfermedad, simplemente este virus tiene la información necesaria para reemplazar la parte del ADN que se encuentra con el alelo dañado o el alelo anormal para que introduzca la parte del alelo que puede servir. Y así la persona no podrá expresar la enfermedad, ¿ya? Así funciona lo que es una terapia génica. Chicos, estos mecanismos son muy avanzados. Realmente aquí en el país no he visto que se realiza, o menos no he escuchado, pero países ya primermundistas, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, se realiza ya este tipo de procedimientos. Y realmente tiene un costo bastante elevado, pero es una muy buena solución. ¿Ya? En cuanto a lo que son las terapias génicas. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre el tema que hemos visto hoy?